cardiorrespiratorias. Los síntomas más comúnmente observados son de dificultad física y sensorial, movilidad, dificultad en la marcha, equilibrio, paresias, ausencia parcial de movimiento, fonoarticulación y deglución. Y las dificultades cognitivas: concentración, memoria, razonamiento, lenguaje, agresividad, apatía y depresión. ¿Cómo reconocer un infarto cerebral para detectarlo a tiempo? Referir atención inmediata es muy importante para evitar mayores daños. Pueden ocurrir de manera repentina o producirse durante varias horas. Los síntomas pueden producir aturdimiento repentino, experimentar debilidad, parálisis del rostro, brazo o pierna, usualmente en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o entender la conversación, visión debilitada, borrosa o doble, también de forma repentina, mareos, pérdida de un repentino y agudo dolor de cabeza o un dolor de cabeza inusual, que puede estar acompañado de rigidez en el cuello, dolor en la cara, dolor entre los ojos, vómitos o incluso alteración de la conciencia. Una sensación de confusión o problemas con la memoria, la orientación espacial o la percepción. Los factores de riesgo son la fibrilación auricular, diabetes, colesterol, tensión arterial alta, sobrepeso, antecedentes familiares, consumo elevado de alcohol y drogas, demasiadas grasas, sal y aumento de la edad, etc. La intervención ante el daño cerebral. Los pasos para ingresar en la unidad de daño cerebral sobrevenido son: primero, una vez que la persona afectada está estabilizada médicamente y se ha comprobado que el daño cerebral ha provocado secuelas, se le hace una valoración por un equipo multidisciplinar y, si se le da apto, ingresa. Una vez ingresado, se le hace una nueva valoración. Y aquí es donde se inicia su programa de rehabilitación y es donde se nos empiezan a dar las primeras orientaciones a nivel físico, cognitivo y emocional a todos los profesionales. A los 15 días es cuando se elabora un plan individual de rehabilitación, PIR. Aquí ya hay orientaciones más específicas. Este plan individualizado se va revisando y, con las incidencias y cambios recogidos, se van elaborando nuevos planes que se actualizan en las reuniones de los lunes y miércoles, reuniones de PIR. A estas reuniones asistimos todos los que componemos el equipo multidisciplinar, que está formado por médico rehabilitador, neurólogo, psicólogo, neuropsicólogo, médico internista, logopeda, trabajadora social, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros y enfermeras, celadores y auxiliares de enfermería. Nuestro trabajo dentro de este equipo abarca tanto el aspecto físico como el cognitivo de la persona. Se explica de forma sencilla y breve la actuación en la rehabilitación de las actividades de la vida diaria: aseo, vestido y alimentación, trabajando con los terapeutas ocupacionales. Los terapeutas ocupacionales son profesionales que dirigen su actuación a personas que presentan una discapacidad. El objetivo del terapeuta ocupacional es ayudar al usuario a mejorar su autonomía en las tareas de la vida diaria y asistir y apoyar su desarrollo hacia una vida independiente, satisfecha y productiva. Asesorar sobre adaptaciones en el entorno y uso de ayudas técnicas. La rehabilitación física, trabajando con los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas tienen como objetivo facilitar el desarrollo, manutención y recuperación de la máxima funcionalidad y movilidad del individuo a través de un conjunto de técnicas. Ellos nos enseñarán cómo movilizar a los pacientes, nos indicarán en qué aparato hay que ponerlos para trabajar, como el bipedestador, plano, paralelas, bicicletas, locomal, transferencias y traslados, etc. Este tipo de pacientes da mucha importancia a esta terapia en su rehabilitación. Cuando no puede andar o una parte de su cuerpo no la puede mover, todos los esfuerzos se envuelcan en caminar. Cuando no se consigue, este esfuerzo se transforma en frustración, que no deja ver los avances conseguidos en otros campos.
Volver a caminar supone que pasará muchas horas de sesiones de bipedestador y paralelas. Reeducación vesical, control de esfínteres, pautas del médico rehabilitador. La finalidad es la reeducación vesical. El médico rehabilitador establece las pautas, ya que el control de esfínteres supone un gran paso a la hora de recuperar la autoestima y la independencia. El uso del pañal es un duro golpe para el paciente y eleva el riesgo de aparición de úlceras por presión. Hay que mantener una rutina para ir al WC con la finalidad de que abandone el pañal cuanto antes. El proceso puede llevar meses y debe ser continuado. Consiste en poner a la persona al servicio a unas horas determinadas para conseguir que se mantenga seco. Estas horas pueden variar. Si se comprueba que durante varios días el pañal está mojado a la misma hora, entonces se adelantará la hora para asegurarnos que el pañal esté seco y así conseguir que la diuresis tenga lugar en el WC o en la botella. La final de los controles de esfínteres es que el usuario abandone el pañal cuanto antes. Los que tengan sonda vesical se realizarán sondajes intermitentes. El neurólogo, junto con el psicólogo, primero pretenden mejorar las esferas emocional, cognitiva y social. Segundo, la modificación de la conducta. Tercero, la intervención con la familia, colaboración y comprensión. Y por último, la integración social, la inserción en su entorno familiar, laboral, académico, social y etc. La rehabilitación del manejo de los problemas cognitivos conductuales, intentaremos rehabilitar, como la agresividad, la irritabilidad, desinhibición, de depresión, de desmotivación y apatía. Y el deterioro cognitivo con problemas de orientación en tiempo y espacio, derecha e izquierda y de persona, de atención, de concentración y de fatiga, de memoria y de abstracción. De manera generalizada, la estrategia que utilizaremos para comunicarnos será decir las cosas claras, ser conciso, presentar la información con ejemplo o gestos, decir frases sencillas, preguntar si lo ha entendido. Para llamar su atención, nos aseguraremos que nos mira. Utilizaremos frases cortas. Hablaremos solo una persona. Hablaremos pausadamente, etc. Procuraremos aprovechar los ratos en los que esté más despierto por la mañana para evitar la fatiga y que esté más concentrado. Para estimular la memoria, no daremos por supuesto que sabe o se acuerda de cosas que pasaron un día o 5 minutos. Repetir las cosas que pensamos que no recordará. Dar pistas para que se acuerde, como por ejemplo, empieza por la letra o estábamos en tal sitio. Apuntar en una agenda o libro de memoria. El libro de memoria es como un cuaderno donde apunta el día, el año, la hora a la que acude a terapia y el nombre del terapeuta, así como lo que desayuna, come y cena, las visitas, las llamadas de teléfono y etc. La rehabilitación de trastornos del lenguaje y la disfagia los trabaja el logopeda. Dentro de los trastornos del lenguaje nos encontramos con la afasia y la disartria. ¿Qué es la afasia? La afasia es un problema de lenguaje y comunicación, problemas para entender una conversación y dificultad para leer y escribir. Hay varios tipos de afasia. La afasia motora, que produce una imposibilidad para expresarse. Estas personas emplean frases cortas. Suele estar alterada la lectura y la escritura. Habla poco y es consciente de sus errores. Tienen problemas para encontrar las palabras adecuadas y su articulación es deficiente, pero su comprensión es casi normal. La fase sensitiva tiene mala comprensión y un habla fluido e incoherente. La disartria, un trastorno de la expresión verbal causado por una alteración en el control muscular de los mecanismos del habla. Cuando hablamos con enfermos con problemas, cuando hablamos con enfermos con problemas afásicos, es fundamental
hablarles estando siempre a su misma altura. Para estos dos problemas también utilizaremos sistemas alternativos de comunicación, SAP. Estos sistemas suelen ser paneles con dibujos o con el abecedario y últimamente se utiliza la tablet con un programa especial. Deberemos dirigirnos con claridad, de forma muy sencilla y utilizando frases cortas. Debemos dejarle terminar sus frases. Utilizaremos un tono de voz que transmita tranquilidad. No cambiar de conversación. Hacer preguntas concretas y directas que puedan responder con un no y un sí. Darle tiempo a responder sin agobios ni responder por él. Si hay problemas severos de comunicación, asegurarnos que lo ha entendido. Lo que no se debe de hacer: no perder nunca el respeto jamás. No grites nunca a una persona con daño cerebral. No amenaces o chantajees nunca. No confraternices demasiado. Y no reforzar las estereotipias. Nunca hablarle como si fuera un niño. La disfagia. ¿Qué es la disfagia? Es un trastorno de la deglución, de comer y tragar alimentos. Por lo tanto, la capacidad para alimentarse e hidratarse de manera óptima, pudiendo aparecer cuadros de desnutrición y de deshidratación. Los síntomas de la disfagia son tos o atragantamiento al comer, cambios en la voz, babeo y dificultad para el control de la saliva, dificultad para la formación del bolo alimenticio, tragar la comida en pequeñas cantidades, residuos en la boca, carraspeo, emplear excesivo tiempo en comer, pérdida de peso progresiva, signos de desnutrición y de deshidratación, picos febriles e infecciones respiratorias. Nuestra labor va a consistir en la supervisión de la prescripción de logopeda tanto en el desayuno, comida o cena, teniendo en cuenta la consistencia del líquido y de la comida, el tamaño del alimento, la estrategia postural, derecha, izquierda, inclinada hacia adelante, que es la forma más habitual. Maniobras deglutorias, que son de esfuerzo, tragar con esfuerzo, supraglótica, consiste primero en inspirar, segundo en apnea, tercero en deglución y por último tos. Supraglótica, primero se inspira, segundo hay apnea, tercero deglución con esfuerzo y por último tos. Y la de masaco, deglutir mordiendo la lengua. Con las maniobras evitaremos una broncoaspiración con mayor seguridad para las vías aéreas y también imitaremos la desnutrición. Bueno, y ahora voy a dar paso a mi compañero Luismi, que va a seguir con otra parte. ¿La recuperé? Sí. Bueno, yo me llamo Luis Miguel y también trabajo en la unidad de daño cerebral. También soy auxiliar. Mientras se carga aquí vamos a hacer un poco... Y voy a describir de momento un poco cómo es la unidad ahora. Si se carga.
Bueno, la unidad está dividida en dos partes. Estamos en dos plantas diferentes. ¿No sé? Ahora está la zona de hospitalización y la zona de rehabilitación y consultas. La zona de hospitalización está en la segunda. Ya va, vamos. Va lento, va lento. Ahora va de golpe. Bueno, lo voy contando y si sale, sale. En la zona de hospitalización estamos en la segunda planta y en la zona donde están las habitaciones está el botiquín, la lencería, el almacén y está dividido en dos pasillos. Hay un pasillo. Vamos allá, a ver si subimos. Venga, ya hemos subido. Las habitaciones de los pacientes con baños asistidos, el botiquín, la lencería, el almacén. Y luego abajo, en la planta -1, ahí se encuentra la zona de rehabilitación, que está la sala de fisioterapia, la sala de terapia ocupacional, las consultas de los distintos profesionales de la unidad y la sala de estar y comedor, que es donde pasa el mayor tiempo los pacientes. ¿Cómo podemos ayudar nosotros como auxiliares de enfermería? Todos estamos para que nosotros cooperautas tenemos que hacer el extensivo para realizar todos los cuidados que el paciente necesitan para su rehabilitación. Como comprendéis con la palabreja, luego el trabajo viene acorde con ella. Para ello es necesario conocer técnicas específicas en la actualización que nos facilitarán el manejo de estos pacientes. Otra de las características de esta unidad es que los pacientes, una vez ingresados, no tienen a sus familiares. Solo excepcionalmente la primera noche de ingreso duermen allí con ellos y las horas de la visita tienen acceso a estar con ellos y excepcionalmente si tienen en las horas de visita tienen terapias, no están con ellos, prevalecen las terapias sobre la visita. Con lo cual, nosotros nos facilita mucho la tarea el hecho de conocer algunas de las facetas de su vida anterior, pues si eran diestros, zurdos, su religión, sus gustos, si saben leer, si no saben leer o escribir, hemos tenido casos, entonces algunas veces creemos que es que no se entera y es que no sabe leer. Su religión también es importante porque todos tienen sus peculiaridades. Y así de elegir de una manera u otra, comunicarnos, mostrar nuestra actitud o otra ante un problema concreto, va a determinar la mejor o peor recuperación del paciente. Esto requiere una implicación total con la persona a la que estamos ayudando y con su programa y objetivo de rehabilitación, ya que somos los que más tiempo vamos a pasar con ellos, en los meses que dure su recuperación, siendo para ellos muchas veces un referente y un apoyo. Un día de trabajo nuestro de la auxiliar de enfermería en la unidad. Ya apareció. Ahí. Bueno, cuando entramos, miramos en el servicio que tenemos un color asignado. Cada color nos indica dónde tenemos que estar ese día en distintas zonas de la planta o con los pacientes.
El color que tenemos asignado en la hoja de servicio para saber nuestra ubicación en la planta y distintos servicios que tenemos que cubrir en la unidad de daño cerebral a lo largo de la distinta jornada. El color rosa se queda en planta, haciendo camas y recogiendo todo lo que por allí. El color verde, el que tiene pasa a fisioterapeuta y se pasa la mañana colaborando con el fisioterapeuta en las terapias de los enfermos. El color amarillo entra en las reuniones del PIR, en las que son lunes y miércoles, y en las que se reúne todo el equipo. Allí todos tenemos cosas que contar y entonces se va sacando las conclusiones para ver cómo rehabilitamos al paciente. Y el color azul pasa a terapia ocupacional. Y luego el que no tiene color se pasa al salón, que es donde pasa la mayor parte de los enfermos, y allí pues está con ellos hasta mientras entre terapias, ayudándoles en sus quehaceres, con las tareas que les manden los fisioterapeutas, llevándolos al servicio, dándoles zumo, lo que necesiten. Después de mirar el color asignado, miraremos el plan de terapias asignadas que ese día los pacientes, para empezar a trabajar con ellos, tengan en las terapias a primera hora. Tienen un horario. Los que tienen las terapias a partir de las 8:30, que son los primeros a levantarse. Y así ya, según la terapia que tengan, lo vamos levantando. Nuestra función empieza cuando a primera hora de la mañana pasamos a levantarnos y nos encontramos con la ficha técnica que está en las puertas de todas las habitaciones. En esta ficha técnica, colocada en la entrada de la habitación, se recogen las pautas de los diferentes profesionales, de forma que todo el personal de enfermería sepamos cómo actuar. En ella vemos las transferencias, el nivel de dependencia de las actividades de la vida diaria y los distintos niveles de deterioro cognitivo. Estos están representados por unos símbolos que presentan todas las alteraciones cognitivas y conductuales, dependiendo del color y del símbolo dibujado. Se pone un símbolo porque, como es una hoja que está a la vista de todo el mundo, estos problemas que tiene cada paciente son más personales. Entonces, la única manera de que no se enterara nadie, nada más nosotros, fue inventarnos una especie de símbolos y colores para determinar la gravedad y lo que le ocurre a cada paciente y que los demás no se enteren de lo que le ocurre. Pero, por ejemplo, aquí podemos ver la estrella roja, déficit de recuperación de información. Tendremos que dividir las tareas complejas desglosándolas en pasos sencillos, organizar horarios, actividades, registrar en el libro de memoria. El cuadro rojo es la memoria. Tendremos que hacer que preste atención, que siga una rutina, hacer listas. El interrogante quiere decir que presenta anosognosia. Esto lo he dicho bien. No conoce su déficit. Hay algunos que no saben lo que le ha afectado, que creen que están mucho mejor de lo que en sí parece, y algunas veces luego ya se dan cuenta de que no. La mayoría de estos pacientes, cuando ingresan, van en sillas de ruedas. Por eso en el baño de los utensilios deberán estar situados a su alcance y siempre en el mismo lugar. Las cosas en el armario también tienen que estar a su alcance, como por ejemplo las barras de perchas mucho más bajas. Aquí las repisas se tuvieron que poner bajas también, una alta, otra baja. Y las perchas hay dos alturas. Comenzamos con los baños, el aseo y el vestido, siempre siguiendo las pautas de los terapeutas ocupacionales. Les damos los buenos días, les decimos cómo nos llamamos, les situamos en el tiempo, preguntándoles si se acuerdan del día, mes y año en el que estamos, así como también se acuerdan en el sitio que están, colocándonos siempre por el lado afectado para estimularlo. Si llevan sillas de ruedas, les levantaremos con la ayuda de los celadores para hacer la transferencia de la cama a la silla, teniendo en cuenta que si el lado parético es el derecho, le colocaremos la silla a su lado izquierdo para que se puedan levantar mejor y evitar caídas y realizar un apoyo más correcto. Lo mismo ocurre con el vestido. Una persona que tenga una hemiparesia derecha quiere decir que el lado derecho lo va a mover menos o nada.
Se sentará en la cama para vestirse y colocaremos la ropa en el lado parético. Empezará a vestirse por el lado parético, luego la cabeza y luego el lado no parético. Y al contrario, para desvestirse. Empezará por el lado sano, luego la cabeza y el último el lado parético. Y esos procesos, al principio hay que repetírselos bastantes veces, porque no se acuerdan hasta que ya van cogiendo el afeitado lo realizamos los lunes, miércoles y viernes, cuando no pueden ellos, y realizándolo por sí mismos, a los demás se lo supervisamos. Normalmente se les dejamos, si se pueden afeitar algo, mejor con maquinilla eléctrica, para que no haya muchos cortes, y luego ya les repasaremos nosotros, porque muchas veces no llegan a todos los sitios o no lo ven. Es importante que el afectado reciba todos los estímulos por el lado hemipléjico para estimularlo. La habitación y concretamente la cama la tienen asignada en función de su hemiplegia. A diferencia de otros profesionales, nuestra función al principio consistirá en realizar las actividades del vida diario, baño, vestido por él, pero más adelante conseguir que las pautas que han aprendido con el terapeuta lo lleven a cabo él solo para que alcanzar la mayor autonomía posible. La realidad de estas tareas va a suponer dotarle al principio de mucho tiempo para que se las realice sin transmitirle impaciencia, pero sí, sin que se alargue en el tiempo, recordándole las pautas, ayudándole un poco, animándole, etcétera. Para esto necesitamos tener una gran paciencia, porque lo más difícil de hacer es hacérselo, lo más fácil es hacérselo nosotros, pero eso no es lo que tenemos que hacer. Con paciencia yo me llego a tirar con un paciente 10 minutos para que se ponga un calcetín. Al final se lo puso, ¿eh? Y a mí no me pasó nada. Cuando el paciente no sujeta el tronco y no podemos realizar el aseo en el baño de la habitación, lo llevamos a cabo en el baño asistido que está en la planta -1, en una escamilla especial de aseo. ¿Y esto qué ha pasado? No te preocupes. Así descanso un poco. Ha pasado mucho, ¿eh? Ya hemos llegado. Es una camilla de plástico semirrígido con unos agujeros, como veis ahí en el para evacuar el agua. Y junto con los celadores nos quedamos de que el aseo pues sea lo mejor. Es un poco complicado, la verdad, en estas camillas, porque es un material que se resbala mucho y hay que estar muchas personas ahí con ello, porque es bastante complicado en estas camillas. En este punto, bueno, ahora los auxiliares se distribuyen por los distintos departamentos de la unidad. Una vez que ya se han levantado todos los enfermos, los de la planta van en planta, la sala de rehabilitación a su sala de terapia ocupacional y sala comedor, colaborando con los distintos terapeutas y atendiendo las necesidades del paciente entre terapias, hidratación, reeducación vesical y realización de las diversas tareas pautadas por los terapeutas. Donde tendremos una actuación muy importante es en el comedor. Una vez colocados en la mesa, en la mesa se ve la ficha donde la información de la estrategia postural de la manera descriptoria que tiene que realizar para comer, la dieta y la consistencia del líquido. Esta no la da el logopeda. Una vez que la ha tratado, la consistencia, que es si tiene dieta espesante, la cantidad, la postura, que contaba antes Concha, y la maniobra. Las dietas del centro las tenemos adaptadas a las características de cada paciente, que van del nivel 1 al nivel 6. Distinguirse por los colores y con la letra A para indicar que no hay disfagia. Es recomendable que los alimentos tengan la temperatura justa, caliente muy caliente y fría muy fría, no templados. Y esto, si lo pensáis preguntar, luego al logopeda, que yo no me acuerdo muy bien. Las dietas
Aquí debemos conocer las ayudas técnicas, cubiertos adaptados, manteles, antidecenter y su funcionamiento. Las indicaciones que debemos de dar según las pautas del terapeuta ocupacional y logopeda. Que el paciente esté correctamente sentado, la columna bien alineada, la espalda recta, los pies apoyados en el suelo, los antebrazos, si es posible, sobre la mesa, la barbilla ligeramente inclinada hacia el pecho, como si mirásemos las rodillas para preservar las vías aéreas o seguir la indicación del logopeda. El paciente debe tener esta posición durante toda la comida, por lo que habrá que repetirlo continuamente. Que mastique bien la comida, que mantenga la boca cerrada, que no trague la comida hasta que el bolo no tenga la consistencia adecuada y que coma despacio. Comprobar que no quede comida en la boca y si queda que la recoja con la lengua y que respire con normalidad. Las indicaciones que los auxiliares tenemos que tener en cuenta, que las cucharas no estén muy llenas, según prescripción del logopeda, dejar pasar el tiempo necesario entre una y otra. Algunos comen de forma compulsiva. Si no sigue las pautas, repetirle las indicaciones tantas veces como sea necesario. También tenemos las indicaciones del logopeda escritas para que el paciente pueda leerlas también y seguirlas. Y utilizar el espesante si está indicado. La consistencia de líquidos son líquido fino sin espesante, esto es el agua. Líquido néctar, una dosis de espesante, viene a ser como el zumo de melocotón. Y el líquido pudín, 2 medidas de espesante, esto pues una papilla. Dar a comer desde el lado, a veces es recomendable elegir el lado afectado para fomentarlo si el usuario tiene minigencia. Que no se distraiga, que no hable, que no tenga elementos distractores, televisión, radio, etc. Una vez terminado tanto el de desayunar como de comer, merendar o cenar, tendrán que rellenar el libre memoria, quien lo necesite. Y en el comedor estaremos los auxiliares de enfermería y enfermeros por si se produce algún atragantamiento poder actuar. Y ahora te toca, Lourdes. Tómatela con calma, a ver si... ¿Ya? La aparición de la Virgen. Me parece que estamos esperando la aparición de la Virgen. No. Como empiece ya el verbo seguir, nos saltamos toda la... que no se puede empezar a leer. ¿Dónde sale de visita nuestro hogar? No. Ya. ¿Ya?
Buenas tardes, soy Lourdes, también trabajo en la unidad de daño cerebral y os voy a explicar la tercera parte de la ponencia. Una vez terminado el desayuno, los auxiliares que tienen el color rosa suben a la planta para realizar a diario las camas de los pacientes, lavar cuñas y botellas, reponer lencería, esponjas y pañales en la habitación, lo que habitualmente se hace en una planta, y la rotación para el desayuno con auxiliares de la planta -1. Los jueves haremos la revisión de los productos de aseo y ropa de los pacientes para tener en cuenta lo que necesitan traer el fin de semana y pasarlo a enfermería, y pedido del almacén comunicándoselo a los DUE. Los viernes prepararemos lo que se llevan los pacientes de fin de semana y cambiaremos todas las sábanas de la unidad, que se cambian de diario las que son necesarias, pero los lunes hacemos limpieza general. Los auxiliares que en las hojas de servicio no tienen ningún color asignado se quedan en el comedor atendiendo a los pacientes, atendiendo a las necesidades, reparto de zumos y complementos dietéticos y controlando la correcta ingesta de líquidos. También ayudaremos a realizar los ejercicios con tareas marcadas por los distintos terapeutas y que necesiten nuestra ayuda. Y también pondremos y quitaremos las órtesis del brazo. La órtesis del brazo suele hacerla el terapeuta ocupacional, con un patrón individualizado de cada paciente y con material termoplástico según pautas del médico rehabilitador. Llevar al baño, cambio de pañales, pulsiones en silla de ruedas. Si no controla el tronco, utilizaremos grúa bipedestador en el baño asistido que se encuentra en rehabilitación. Para usar la grúa bipedestador, le pondremos al paciente un arnés que sujetaremos a un brazo de la grúa y los pies se los colocaremos sobre una plataforma. Elevaremos el cuerpo y lo ponemos sobre el baño o le cambiamos el pañal. Tendremos especial atención en la programación del médico rehabilitador para la reeducación vesical. Los lunes que esté programado algún ingreso, nos encargaremos de recibirles, presentar al resto de sus compañeros, enseñarle en su nueva habitación y prestar atención a la familia. Los martes que esté programada una valoración, atenderemos las necesidades del paciente, desayuno, baño, cambio de pañales, etc. Los jueves se pesa a los pacientes. Los que tienen problemas para mantenerse en pie o no sujeten tronco, se les pesará en el gimnasio con un arnés que se les sujetará a una percha, donde está el peso digital colocado en un arco. Se les eleva y se les pesa. Las pautas del comedor se repiten en desayuno, comida, merienda y cena. Después de comer, realizan aseo bucal. Se les acuesta en cama o en sillón según tengan pautado para que descansen. Comienza el turno de tarde. A partir de las 3 de la tarde se empieza a levantar a los pacientes y a prepararlos para bajar a las distintas terapias, siempre respetando el horario marcado. Colocaremos la ropa de los pacientes que viene del lavadero. La ropa a utilizar tiene que ser cómoda y amplia, sobre todo las mangas, para que a la hora de ponérselas sean más fácil. Utilizarán sobre todo chándal. Esta ropa está marcada con un número que tienen asignado cuando ingresan y se coloca la ropa para el día siguiente. Lo mismo ocurre con el calzado. Utilizarán a ser posible deportivos con cierre de velcro, porque muchos pacientes tienen también órtesis del miembro inferior o antequino, prescrito por el médico rehabilitador y ajustado por el ortopeda, que se coloca sobre el zapato. Se asea a los pacientes de nuevo ingreso. El auxiliar que tiene asignado el color verde baja a fisioterapia hasta que termine el último paciente y el que tiene el color azul a terapia ocupacional. Sobre las 5, en el comedor de la planta -1, empiezan las meriendas de los pacientes. Se toman las temperaturas y se pasan al mambrino. Continuaremos con la supervisión de las tareas de terapias y acompañamientos a terapia. Atender a los pacientes en sus necesidades, cambios de pañales, pulsiones en sillas, acompañarlos al baño, de paseo. Seguir prestando atención al programa de rehabilitación y de reeducación vesical. Sobre las 7:30 tenemos el primer turno de cenas. Aquí se les da de cenar a los más dependientes o a los que dentro de su recuperación cenan ellos solos y necesitan mucho más tiempo. A las 8 cena el resto de los pacientes. Llevaremos la supervisión, recogemos, lavamos ayudas técnicas de los pacientes y recogemos las bandejas de las cenas. Cuando acaban las cenas se sube a la planta con los pacientes. Se lleva a cada uno a su habitación y se realiza la limpieza bucal. Esto es fundamental en la función del auxiliar de enfermería con este tipo de pacientes,
porque en el lado afectado siempre quedan restos de comida por falta de sensibilidad, pudiendo dar lugar a que se traguen estos restos mientras duermen y llegue a los pulmones ocasionándoles más problemas. Se supervisará a los que puedan realizarla por sí solos y los que no puedan se lo haremos nosotros y se les ofrece ir al baño y se les acuesta. Hasta las 10. Se registran las actividades de la vida diaria realizadas en el programa Mambrino y se atienden las llamadas de los timbres que puedan hacer los demás pacientes. Aparte de esto, los jueves por la tarde se limpian todas las sillas de ruedas pertenecientes al centro y los viernes limpieza y organización de lencería, limpieza y organización de almacén y cuarto de limpieza, limpieza, organización y reposición de material de botiquín, limpieza de carro de curas, transporte, aspirador, electrocardiograma, etcétera. Limpieza de material de fisioterapia, limpieza y cambio de agua de los hidrocolatos. Los domingos se retiran las mochilas de los pacientes cuando van viniendo y guardamos los que le hemos pedido o lo que se han llevado, máquinas de afeitar, geles, cremas, medicación, etcétera. El auxiliar que tiene color verde asignado pasa a fisioterapia. El auxiliar acompañará en sesiones de bipedestador plano, paralelas y en recorridos cortos que irán en aumento de duración con ayuda de muletas o andadores. El bipedestador se utiliza para poner en pie al enfermo y ayuda a estirar los músculos y tendones. El bipe, como le llamamos de forma coloquial, son 2 tablas. En una se colocan los pies y se les sujeta con cintas de velcro y en la otra tabla, que hace de mesa, se apoyan los brazos. Estas tablas están unidas por unas barras que se ajustan en altura. De estas barras salen unos brazos donde se mete una barra a la altura de las nalgas, almohadillada y se ajusta al cuerpo, a la altura de las rodillas, y otra barra almohadillada para proteger las rodillas. La tabla del suelo tiene ruedas para poderla desplazar. También el de las barras laterales hay posición para que se pueda balancear. El plano es una camilla que en un lado tiene unos reposapiés que se pueden inclinar de forma automática. Se coloca al paciente y se sujeta con unas cintas. También hay personas que quieren andar y cuando no es el momento de hacerlo o incluso es contraproducente que así lo haga, con lo cual hay que frustrar estos intentos. Muchos utilizan silla de ruedas. Tenemos que estar muy pendientes de su correcta utilización. Continuamente les diremos que frene o que quite los frenos, que ponga los reposapiés o que los quite, que coloquen bien los pies. Es fundamental que estén bien alineadas para poder realizar transferencias, pues a lo largo de la jornada de trabajo se realizan un montón, tanto de la silla a la cama como de la silla al baño o a la camilla. En muchos de estos traslados y transferencias colaboran con nosotros los celadores. También pueden usar silla eléctrica y tendremos que estar pendientes de su conducción. Otra función nuestra es que el paciente mantenga una postura correcta las 24 horas del día. Las indicaciones nos las facilitará el terapeuta. Al sentarse lo deberá hacer con la espalda derecha y la cadera y rodilla en un ángulo de 90 grados. También ayudaremos en el Locomat. ¿Qué es el Locomat? Es un robot articulado que ayuda a recuperar el movimiento de las piernas. Tiene una rampa como forma de acceso donde subimos al paciente y el fisioterapeuta coloca un arnés y le coloca poco a poco en cada una de sus piernas. Unas segundas piernas que le van a dirigir y ayudar a caminar. Previamente se pesa y se mide la altura. Asimismo, un ordenador registra las medidas precisas del movimiento y los traza en una gráfica que se muestra en un monitor cercano que permite ver a los pacientes su progreso. Este tratamiento intensivo ofrece mejores resultados que los métodos convencionales de recuperación. Una lesión muy frecuente que suele aparecer en estos pacientes es hombro doloroso y, como su nombre indica, presenta un fuerte dolor. Para prevenirlo es necesaria una correcta movilización del hombro y una adecuada posición cuando está en reposo. El hombro doloroso aparece en el lado pléjico. Así como las úlceras por presión que muchos traen después de una larga hospitalización, es fundamental hacer cambios posturales para prevenirlas. Las transferencias son los cambios posturales, el paso de una posición a otra. Tenemos que conocer la forma correcta para prevenir caídas y, en cuanto al personal, para prevenir riesgos laborales, dónde colocar la silla de ruedas al pasar de la cama a la silla de ruedas o viceversa en un usuario con hemiplegia.
dónde colocar puntos de apoyo, la posición correcta de las piernas y brazos, cómo salir de una cama. El auxiliar de enfermería que tiene asignado el Corol azul pasará a terapia ocupacional y supervisará las tareas que el terapeuta ocupacional ponga a los enfermos. Colabora con él en lo que sea necesario. Colocará y mantendrá limpio el material empleado, útiles de entrenamiento para la alimentación, masillas, conos, aros, etcétera, vipe, cama donde practican el vestir y el desvestir, camillas. A las 10 llega el turno de noche. Se produce el relevo y se cuentan las incidencias. Se revisa el mambrino para actualizar las pautas para el día siguiente. Se da una ronda a la planta revisando el estado de los pacientes. Reposición del carro de curas. Cambios posturales atendiendo a órdenes de enfermería o médicas. Y seguiremos con el programa de rehabilitación vesical. Atendemos los timbres, cambiamos pañales, levantamos al baño. A las 7 se hace recogida de datos y se pasan al mambrino. Puntualmente se aseará y levantará al paciente que tenga que desplazarse fuera del centro para realizar alguna prueba diagnóstica. Y los martes por la noche se hace la recogida de muestras biológicas de los pacientes para enviar al laboratorio. La unidad tiene un objetivo, y es que durante la observación durante las 24 horas del día del usuario por nuestra parte será una información muy útil para los distintos terapeutas y en las reuniones de grupo serán tomadas en cuenta a la hora de dar un paso adelante en su rehabilitación. Como veis, el objetivo del auxiliar en la unidad de daño cerebral es principalmente la atención integral del paciente. Desde el principio hasta el fin del turno nos convertimos en sus manos, piernas y boca. Reciben de nosotros todos los estímulos posibles en todos los campos y convertimos su día en día en una terapia constante. El auxiliar se encargará de que todas las pautas de cada paciente se realicen en todos y en cada una de las actividades y rutinas diarias, de manera que cada día la lucha sea menos dura y tengan más alicientes. Somos sus cómplices, no solo en el tema terapéutico, sino también en el personal, porque al estar tanto tiempo juntos nos hacen partícipes de todas sus emociones y frustraciones. En esta unidad hemos conseguido crear un verdadero equipo de trabajo, en el que terapeutas, enfermeros, celadores y auxiliares logramos sin distinción de categorías profesionales la realización de nuestro trabajo, pensando solo en atender a nuestros pacientes y conseguir que el día que nos digan adiós estén lo más recuperados posible. El fin último de la rehabilitación en cuanto al auxiliar de enfermería se refiere es que nos necesite lo menos posible y, si puede ser, que termine siendo independiente. Antes de terminar, queremos dar las gracias a la dirección del centro por invitarnos a conocer nuestro trabajo y, sobre todo, a nuestros compañeros de planta que nos han facilitado que esta ponencia salga adelante, dándonos información y otras veces cubriéndonos en nuestro trabajo para tener más tiempo libre. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? No os voy a hacer ninguna pregunta, no me temáis. Solo os voy a decir unas palabras. A mí me habéis impresionado. Me parece que habéis hecho un trabajo buenísimo. Yo no sé lo que opina todo el que está aquí sentado, pero a mí me habéis agotado según os estaba oyendo todo lo que tenéis que hacer. Yo no sé si os pasa además lo mismo. Tener en cuenta que todo lo que ha contado Concha al principio, ellos lo tienen que tener en cuenta cada vez que realizan cualquier actividad con cualquier paciente. Y es muy importante que lo sepáis. También me parece interesante para la gente que está aquí que sepa que las auxiliares, no todas las auxiliares realizan el mismo trabajo. De hecho, otros compañeros hace unas semanas también contaron lo que hacían en una unidad de estancia media en el IEN. Y nos hemos dado cuenta de que hacían actividades absolutamente distintas que el resto de las auxiliares en una unidad de hospitalización que pueden ser muy parejas. A mí me parece muy interesante que todo el mundo lo conozca, que no piensen que el auxiliar tiene una actividad determinada, que es muy variopinta y desde luego en estas unidades son absolutamente unos especialistas.
lo cual, cuando hay algunos cambios en la unidad, se hace difícil el poder rodar de la misma manera cuando aparece gente nueva y que tiene que ir aprendiendo, y además la persona que aparece nueva se le hace dificilísimo el tener en cuenta todas las cosas que hay que tener en cuenta con cada paciente individualizadamente. Por mi parte, me siento muy orgullosa de todos vosotros. Felicidades. Gracias. ¿Alguna pregunta les queréis hacer? Hola, estoy de acuerdo con todo el programa que habéis presentado. He estado trabajando en el CAN varios años. Por desgracia también mi marido hace 7 años tuvo un ictus, y la verdad que todo lo que habéis relatado es verídico y se trabaja así con ellos, y me parece estupendo que hayáis presentado esto. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues agradeceros vuestro esfuerzo por contarnos vuestro trabajo y por hacer visible todo lo que desarrolláis en vuestra unidad, que yo creo que es muy interesante, como decía Marian, de que el resto de los profesionales conozcamos en qué consiste vuestro trabajo con los pacientes. Gracias.